Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más complejo de introducción de datos por medio del teclado para hacer unas figuras un poquito más complicadas que en el video anterior. En este caso lo que queremos hacer es que el usuario introduzca no nada más la longitud de la figura, sino también el número de lados. Es decir, puede que dibujemos un triángulo, un cuadrado, un pentágono, etcétera, dependiendo del número de lados que introduzca el usuario. Entonces, para esto vamos a necesitar precisamente esas dos variables, el número de lados, que es un dato de tipo entero. Para esto necesitamos convertir más bien el texto la cadena que introduzca el usuario, la necesitamos convertir a un número entero. Entonces aquí vamos a ponerle input. Vamos a poner input. Vamos a decir al usuario que introduzca el número de lados. Y vamos a necesitar también decirle la longitud. Necesitamos saber la longitud de cada lado. Entonces esto pues prácticamente es una copia. Nada más vamos a ponerle aquí que introduzca la longitud de cada lado, que obviamente son iguales. Entonces nosotros cuando hacemos un polígono, lo que hacemos en la tortuga es dibujar una línea, luego girar cierto número de grados a la izquierda o a la derecha, y ese giro corresponde a 360 entre el número de lados. Entonces necesitamos también definir ese número que nos va a indicar cuánto debe girar la tortuga para saber el ángulo en el cual se va a dibujar la siguiente línea. Entonces aquí vamos a ponerle grados del giro, y esto va a corresponder a 360 entre el número de lados. Ahora sí ya podemos usar el for. Vamos a decirle que vamos a ponerle aquí y in range. Ahora en lugar de ponerle 4 o 3 directamente, le vamos a poner el número de lados, porque son las veces que se va a repetir todo lo que está dentro del for. Entonces, ¿qué se va a repetir? Pues primero la impresión de cada uno de los lados. Para esto pues usamos el forward y le ponemos aquí longitud del lado. Después necesitamos que gire. Generalmente lo giramos a la izquierda. ¿Cuánto? Pues 360 entre el número de lados, que en este caso lo pusimos en la variable grados giro. Y listo. Ahora vamos a ver cómo lo podemos ver en la pantalla. Vamos a ponerle aquí Python, el nombre del archivo. Introduzca el número de lados, por ejemplo, si queremos un octágono. Y la longitud, por ejemplo, 10. Bueno, vamos a ponerle 40 para que sea un poco más. Entonces ahí dibujamos el octágono. Entonces no se nos olvide que al final, para que no se nos cierre la pantalla, hay que ponerle un input. Presione Enter. Vamos de nuevo. Entonces ahora vamos a dibujar uno, por ejemplo, de 15 lados con 35 de longitud. Vamos a ver cómo lo dibuja. Y ahí está. Como podemos ver, entre más lados tiene el polígono, pues se acerca más a dibujar un círculo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos dibujar una figura en la cual nosotros dibujemos primero una figura, por ejemplo un cuadrado, y luego dibujemos a la siguiente vuelta otro cuadrado, pero con un pequeño giro del ángulo inicial? Porque vamos a dibujarlo rápidamente. El primer cuadrado que hacemos, generalmente lo hacemos así.
donde la primera línea la dibujamos a 0 grados, luego los demás girados 90 grados, y luego si quisiéramos hacer otro cuadradito más, lo podemos girar un poco más, por ejemplo 10 grados, y ya tendríamos nuestro segundo cuadrado. Luego lo podemos girar otra vez. Esto ya lo habíamos hecho en otro ejercicio. Aquí es lo mismo, nada más que al terminar de dibujar nuestro polígono, debe girar un poco, por ejemplo 10 grados, para que dibuje la siguiente figura. No importa qué figura sea, la puede dibujar girada 10 grados. Como esto se va a repetir, digamos 360 entre 10, 36 veces, entonces voy a dibujar 36 polígonos. Entonces lo que voy a hacer es meter todo esto dentro de un for. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay que recordar que todo lo que se repite hay que meterlo en un for. Por ejemplo, si yo esto lo voy a repetir exactamente igual en varias veces, pues no voy a ponerlo así, ¿no? Es exactamente las 4 mismas instrucciones una y otra vez, que a lo mejor lo va a hacer. Vamos a ver, por ejemplo 4 y 40. Entonces aquí me faltó por aquí, es que el left, aquí al left pues hay que ponerle la T rápidamente. Entonces, a ver, va de nuevo. Le voy a poner aquí un cuadrado y de 40 de longitud. Entonces, el primero ahí lo hace, el otro lo hace un poco giradito y así varias veces. Si yo lo quisiera hacer 36 veces o incluso más, por ejemplo 70 veces, si esto lo giro 5 grados, pues no voy a repetir todas estas mismas instrucciones una y otra vez, porque es redundante y a la hora de leer y de tratar de comprender el código, pues no se va a entender, va a ser muy complicado. Si tuviéramos un código que hay que darle mantenimiento, pues entonces estaríamos haciendo algo muy complicado como para que alguien le pudiera entender y luego corregirlo si es el caso. Entonces para esto pues mejor le digo que me lo haga. Ahí pongo otra variable con el for 36 veces. ¿Cómo lo meto en el for? Pues lo selecciono y con el tab le doy una vez y ya todas las instrucciones se indentaron con el mismo espacio hacia adentro. Como adentro hay otro for, pues también tiene su propio bloque con su propia indentación. Entonces vamos a ver cómo funcionaría esto. Vamos a ponerle aquí un triángulo, es decir 3 lados de 50 de longitud. Entonces ahí lo tenemos. Esto lo va a hacer 36 veces. Hay que recordar que la velocidad la podemos incrementar o decrementar con la instrucción speed. Sobre todo si tenemos figuras más complicadas que las vamos a tener que repetir una y otra vez. Entonces hay que pues hacerlo un poco más rápido. Entonces ahí tenemos nuestra ruedita de puros triángulos, ¿sí? Entonces por acá nosotros le podemos cambiar la velocidad. Speed, por ejemplo, si yo le pongo 1, si yo le doy de velocidad 1, que es lo más lento que se puede hacer, entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, si le doy 4 lados y de 40 de longitud, me va a empezar a dibujar los cuadrados, pero de manera muy lenta.
Entonces esto no es muy práctico. Si queremos cortar el programa antes de que acabe, podemos utilizar control C y se bloquea, se corta automáticamente. Entonces aquí yo le puedo poner 10 de velocidad, que debería ser más rápido. Entonces ya tenemos aquí, por ejemplo, 4 y 40. Entonces ya se dibuja mucho más rápido la figurita. Y ya va mucho más rápido. Entonces, para el uso del for siempre debemos tener en cuenta que cuando nosotros estamos repitiendo el mismo código varias veces, lo que conviene es meterlo dentro de un for, sobre todo si ya sabemos cuántas veces se va a repetir, pues lo encerramos en un for, le decimos cuántas veces y ya dejamos que se ejecute. Esto, por ejemplo, si queremos hacer un tablero de ajedrez, pues el tablero de ajedrez tiene cuadritos blancos y negros, por decirlo de algún modo, es decir, blancos cuadrados sin rellenar y cuadrados rellenos. Estamos dibujando una y otra vez exactamente el mismo cuadrado, entonces eso hay que meterlo dentro de un for. Nada más el truco está en saber cómo manejar los fors para que primero me haga un cuadrado blanco, luego uno negro, hasta terminar una sola hilera. Y después, ya que hicimos una sola hilera, pues el mismo código al hacer una sola hilera nos puede servir para hacer las siguientes hileras. Comenzando nada más que en la siguiente hilera, pues con un cuadrado de color distinto.